Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Estación Siniestra. Audiencia, como sabrán, ya se acerca una de las fechas más importantes y más oscuras del año, aquella en la que los muertos caminan entre nosotros, la noche en la que los espíritus cruzan al mundo de los vivos, y los vivos sentimos su presencia más cerca que nunca. Y esta noche en Archivos Perdidos escucharás varias experiencias que nos mandaron, pero debo aclararte algo. Este episodio no es el especial de este año. Ese está por llegar. Y créeme, si este es aterrador por las cosas tan extrañas que ocurrieron en estas fechas de tradición, lo que viene es mucho más de lo que te imaginas. Ahora aclarado este tema y basta de tanta intro, vayamos con la primera historia. Mi nombre es Santiago. Comenzamos. Ahora que se acerca el Día de Muertos, se me vino a la mente una experiencia que no es mía, pero es muy cercana. Quien lo vivió fue mi abuelo, y de hecho no tiene tanto. Fue el año pasado aquí en Xochimilco. Esto sucedió el 2 de noviembre, pues toda la familia nos reunimos en casa de los abuelos. Esa tarde-noche ya estábamos listos para pedir calaverita con toda la familia. Nietos, primos, primas, tías, tíos. Todos salimos esa ocasión. Pedimos dulces por aquí y por allá y todo era muy divertido. Ya llevábamos más de 40 minutos caminando, recolectando. Pero hubo un pequeño momento en donde el abuelo se comenzó a sentir cansado. Así que se decidió regresar a casa. La casa en ese momento estaba sola. Y al llegar a su casa desde que entró, notó que las luces estaban encendidas. Él fue el último en salir y corroboró que todo estuviera apagado. Él no las había dejado así. Algo asustado se acercó cuidadosamente, pero la silueta de un hombre pasar por la ventana lo puso alerta. Lo primero que pensó fue en un asalto, un robo a la casa, así que se acercó sigilosamente casi de rodillas para que no lo vieran. Y cuando estuvo cerca de la ventana, se escuchó como 3 personas estaban adentro de su casa. Era una mujer y 2 hombres. Despacio se asomó por la ventana y claramente se veían las siluetas de las personas. El abuelo sacó su celular y comenzó a llamar a la policía, porque alguien se había metido, estaba seguro. Pero él nota algo. En esa plática que las 2 personas están sosteniendo puede diferenciar las voces. Una voz femenina y otra masculina que para él son muy familiares. Aquel hombre dice el nombre de la mujer acompañado de algo gracioso. Ella se ríe con una carcajada, y es ahí cuando reconoce la voz de su papá, y luego la de su mamá, quien le responde también a esa plática. El abuelo cuelga la llamada de la policía municipal aun cuando ya le habían contestado, y solo se quedó ahí, debajo de la ventana. Él estaba escuchando cómo los 3 estaban saboreando la comida. El abuelo se puso muy alegre y sigilosamente se asomó otra vez al interior de la casa. Las siluetas las reconoce. Es su mamá, su papá y su tío quienes están sentados ahora en la mesa. El abuelo sale corriendo a la puerta principal y la abre de golpe diciendo que él había cocinado para ellos. Pero se quedó a media frase, pues cuando abrió la puerta, la casa estaba a oscuras. Las luces no estaban encendidas como vio apenas unos instantes. Él prendió la luz y comenzó a buscar por todos lados, pero no encontró nada. Se puso al frente del altar y comenzó a decirle a sus padres que disfrutaran la comida que él y su familia habían hecho con tanto amor para ellos. Notó también que en la ofrenda las cosas no estaban como él las había dejado. Estaban movidas. Los platos, los vasos y hasta las velas estaban en otra posición. Más que miedo, más que temor, le causó alegría esta experiencia paranormal a mi abuelo, pues dice que tuvo la oportunidad de ver aquel plano en donde sus difuntos vinieron a convivir al mundo de los vivos. Cuando llegamos de pedir dulces, nos sentó a todos
y emocionado nos contó esta experiencia paranormal. Personalmente no le tomaba tanta importancia, pero ahora creo que esos días, del 31 al 2 de noviembre, se abren portales. Portales que la mayoría no vemos. Mi nombre es Dulce Leticia. Soy de Cuautla, Morelos, y quiero contarles algo. Eran finales de octubre del 2015. Yo estaba pensando en qué ponerle de ofrenda a mi bebé fallecido. Les daré un poco de contexto. En el 2010 me embaracé y di a luz a 2 gemelos. Pero lamentablemente perdió la vida uno. Solo me quedé con Ronnie, mi hijo, el cual en ese entonces ya tenía 5 años. Al llegar al 31 de octubre puse la ofrenda, pues las creencias mexicanas me hicieron saber que el 1 de noviembre llegan a visitar las almas de los niños fallecidos. Así que por esta razón la puse. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando terminé. Para ese entonces mi hijo ya estaba durmiendo en su habitación y yo me acosté. Pero alrededor de las 3 o 4 de la mañana empecé a escuchar risas, pequeñas risas abajo de la cocina. Al asomarme, vi a Ronnie en la ofrenda de su hermanito comiéndose algunos dulces. También lo vi jugar en la oscuridad. Estaba corriendo de un lado para otro, pero encima se puso una sábana color crema que agarró del sofá. Ya era muy vieja y se traslucía el cuerpo de mi hijo. Por la poca luz que lo iluminaba, pude ver que se divertía. Él estaba sonriendo y opté por pensar que estaba jugando con su hermanito fallecido. Pues yo sí creo en lo paranormal, así que lo dejé divertirse, que pasara el tiempo junto con su hermano. Pasaron los minutos y se veía que estaba muy contento por estar jugando con su gemelo. Se reía a carcajadas, caminaba y corría de un lado para otro. Estuve viendo desde arriba todo esto por más o menos unos 15 minutos, hasta que le grité: «Ronnie, ya debes dormirte, mi amor». Cuando le dije eso, se quedó quieto y me miró. Escuché cómo me dijo con alegría «mamá». Hasta lo gritó extendiendo los brazos para que lo abrazara. A mí se me hizo tan tierno que prendí la luz de arriba y bajé las escaleras. Lo intenté abrazar, pero Ronnie comenzó a escapar de mí. Quería jugar a las escondidas porque pude ver que se metió entre un rinconcito en el refrigerador y la estufa. Se puso de cuclillas y para hacerla más de emoción comencé a hacerle cosquillas. Todo esto pasó con esa sábana puesta y a la hora de querer quitarla, comencé a deslizarla por todo su cuerpecito. Mi hijo solo comenzó a reírse, pero cuando se lo quité por completo, debajo de la sábana ya no había nadie. Ya no estaba Ronnie. Yo grité desesperadamente y prendí todas las luces. Fui corriendo hacia la habitación de mi hijo y al abrirla, mi hijo estaba ahí, acostado, durmiendo. Esa noche se me hizo un nudo en la garganta y comencé a llorar. Bajé a la ofrenda de mi hijo y le llené de más dulces y frutas para que agarrara y comiera y estuviera ahí, visitándome. Yo no me recuperé hasta dentro de varios meses. Me impactó emocionalmente ver a mi hijo fallecido. Desde esa vez le pongo cantidad de dulces y fruta para que en su día disfrute. Desde ese entonces para mí es demasiado importante el Día de Muertos. En mi casa está prohibido celebrar el Día de Muertos. De hecho, no ponemos nada ni decoramos para estas fechas, y ni siquiera se habla de esto en la casa, pues a mi mamá le causó un miedo terrible estas fechas. Pero este problema comienza desde que era muy niña. Ella tenía 7 años y vivía con su abuelita en Puebla. Un año después de la muerte de su abuelito, al llegar el 31 de octubre, su abuela comenzó a hacer los preparativos para la ofrenda de quienes ya no tenía en vida.
Todos los años ponía los platillos favoritos de sus padres y ahora también se sumaba a la ofrenda a su esposo. El día 31 de octubre, con la ayuda de mi madre, acomodó las tablas y las mesas, pues ella ponía una ofrenda gigante en su sala. El 1 de noviembre desde tempranito comenzó a adornar. Puso muchas veladoras, fotografías, flores, calaveritas de chocolate con su respectivo nombre y pétalos esparcidos. A mediodía comenzaron a cocinar lo que más les gustaba a sus difuntos. Ya a las 7 u 8 de la noche comenzaron a poner los platos de mole, pollo, tamales bien llenos porque así le gustaban a su esposo. Pusieron taza de chocolate para cada uno y su respectivo pan de muerto para cada quien. Esparcieron flores de cempasúchil por toda la casa hasta la calle, haciendo un camino. Y en la puerta de la casa una veladora prendida, para que los difuntos pudieran ver la entrada. A las 10 de la noche prendieron incienso y copal, para limpiar la casa de cualquier otro espíritu o energía mala. A mi madre esto le encantaba, pues no lo veía más que como decoración y tradición. Ella no se esperaba que esto fuera real. A las 10:30, mi abuelita y mi mamá se fueron a dormir. Ella tenía su propio cuarto pegado casi a la ofrenda. Ahí siempre había dormido y no tenía miedo en estas fechas, pues nunca le había sucedido nada. Dice que se acostó a dormir, pero a la 1 de la mañana se levantó porque quería ir al baño. El baño quedaba afuera en el patio y tenía que pasar por la ofrenda. Pero tenía miedo a la oscuridad de la noche. Aquel temor se le quitó cuando pudo escuchar pasos y movimientos de platos y cucharas ahí afuera. Así que confiada se levantó y abrió la puerta. Pero la casa estaba a oscuras y vacía. No había nadie alrededor. Algo asustada cerró la puerta lentamente y se metió debajo de las cobijas. Y fue entonces cuando nuevamente escuchó los pasos, el sonido de los vasos y platos moviéndose, y algunos susurros. Era como si estuvieran varias personas celebrando algo o comiendo. Mi mamá, confundida nuevamente, se levantó porque pensó que había alguien ahí. Abrió la puerta lentamente, pero vio que todo estaba vacío, y aquellos sonidos desaparecían cada que abría la puerta. Sin entender lo que estaba sucediendo, decidió salir. Rápido corrió por la cocina y la sala. Llegó al interruptor de luz y la encendió, sintiéndose más tranquila. Salió al baño y ya de regreso, pasó nuevamente por la sala justo al frente de la ofrenda. Al frente de la ofrenda y a un lado del interruptor también había un espejo. Y mi mamá jura que cuando apagó la luz, ahí en el espejo, pudo ver a una persona atrás de ella, y más, justo ahí, en la ofrenda. Al ver esto, prendió la luz gritando y despertando a la abuela. Su abuelita salió despavorida buscándole y cuando la encuentra, la encontró en una esquina de la sala muy arrinconada, llorando y muy pálida y temblando. Mi mamá le cuenta lo que vio y mi abuelita solo comenzó a reírse. Y mientras se reía, decía: «Ay, mijita, cada año se escuchan cosas en la ofrenda. Y a quien viste fue a tu abuelo y a mis papás seguramente». Desde esa noche del 2 de noviembre mi madre quedó con miedo, y eso que la curaron del susto, pero no funcionó. Después de la muerte de mi abuelita, algo extraño sucedió. De hecho, fue en estas fechas tradicionales. Pero regresemos muchos años atrás en el tiempo. Era 2014 cuando mi abuelita aún estaba con vida. Ya estaba muy enferma, pero en esos meses que aún le daban, nos repetía a diario que cuando fuera Día de Muertos, no le pusiéramos ofrenda porque ella ya no quería regresar y que solamente quería descansar en paz. Se nos quedó tanto esas palabras de mi abuelita que cuando falleció y se acercaban las fechas de noviembre, decidíamos respetar su decisión. Así fue durante 4 años, hasta que el 1 de noviembre del 2018,
yo decidí hacerle una ofrenda a mi abuelita. Sentía feo que si era verdad que los muertos regresaban cada año, ella no tuviera a dónde regresar. Así que esa ocasión a las 8 de la noche comencé a hacer un pequeño altar. Adorné una mesa larga con papel picado, puse unos pétalos de cempasúchil y después de eso salí a comprar 2 veladoras. Pero cuando regresé el papel picado que estaba pegado con masking, ahora estaba en el piso y lo que quedó en la mesa estaba roto como si alguien lo hubiera arrancado. Los pétalos también estaban esparcidos, como si lo hubieran aventado. Esto fue muy extraño, pues no tengo mascotas y tampoco fue el aire. No tenía las ventanas abiertas ni nada por el estilo. Acomodé de nuevo todo y ya estando lista, puse las velas en cada orilla sin prender y fui arriba para traer una foto de mi abuelita. Ya estando arriba abrí un viejo álbum de fotos de la familia y mientras estaba escogiendo la foto más bonita de mi abuela, pude escuchar el ruido de vasos rompiéndose abajo. Rápido dejé el álbum en la cama, pues pensé que alguien se había metido, así que salí despacio de la habitación y comencé a gritar que estaba llamando a la policía. Al bajar e inspeccionar bien la casa, me di cuenta que estaba completamente solo. Nadie se había metido. Las veladoras se habían caído por sí solas. Hasta este punto no pensé que fuera algo paranormal. Pensé que quizá las había dejado en algún borde de masking y se habían caído y girado posteriormente al suelo. Limpié los vidrios y puse otras nuevas en cada esquina. Subí rápido por la foto y vaya sorpresa. En la cama ya no estaba nada. Tardé 30 minutos buscando el álbum y al final apareció. Estaba debajo de un ropero, pero hasta el fondo. Esto no tenía ningún sentido. Estoy seguro de que lo dejé en la cama. Y mientras pensaba en esto, pude escuchar de nuevo cómo aventaron las veladoras nuevamente al suelo. Bajé con el álbum en la mano y ahí donde había puesto la ofrenda ya no estaba nada acomodado. Las velas estaban aventadas muy lejos, rotas. El papel picado nuevamente estaba roto y los pétalos estaban esparcidos por toda la casa. Cuando vi la foto de mi abuelita se me vino a la mente las palabras que siempre nos decía, que ella no quería altar el Día de Muertos, que ella solamente quería descansar. Dejé de hacer la ofrenda y no dije nada a mi familia. De hecho, esta es la primera vez que lo cuento. Aún sigo recordando a mi abuela con mucho amor, pero ya no le pongo ofrendas desde esa noche. Y sigo sus palabras al pie de la letra y la dejo descansar en paz. Audiencia, me presento, mi nombre es Rachel y tengo 34 años. Vivo en Cuernavaca y quiero contar algo que me dejó sin palabras una ocasión. Esta historia no es mía, me la contó hace tiempo un taxista de por aquí. Me dijo que las noches del 2 de noviembre él se quedaba a trabajar hasta muy tarde, pues hay buenos viajes por la noche. Pero una madrugada del 2 de noviembre del 99, mientras manejaba pegado a un cementerio, pudo ver que adentro se estaba llevando a cabo una fiesta. El cementerio estaba bardeado, pero se podía escuchar cómo muchas personas estaban divirtiéndose ahí adentro. Esto es normal, pensó, porque en algunos lugares se quedan las personas en el panteón a convivir con sus difuntos. Y de hecho, cuando pasó por la entrada de rejas, pudo ver a mucha gente ahí en el panteón llevando a cabo esa fiesta. Él se estacionó ahí, pues seguramente no se quedarían por mucho tiempo ahí, y agarraría varios viajes. Por varios minutos estuvo viendo cómo se divertían y bailaban, hasta que una señora que rondaba los 40 años salió y lo invitó a pasar. Él se negó varias veces, pues su trabajo era más importante y no quería quedarse sin pasajes. Pero ella le insistió diciendo que solo pasara un ratito, que aún toda la gente no se iba a ir. Él aceptó. Se salió del carro y se adentró al panteón.
Al pasar describe que un viento helado, muy gélido, lo abrazó. Aquella mujer también estaba muy fría, pues lo iba llevando de la mano y lo estaba adentrando al panteón. Él no pudo soportar aquel frío y le dijo a la señora que lo esperara, que iría por el suéter que tenía en el carro. Ella le dijo que lo acompañaría y de vuelta se regresaron agarrados de la mano. Aquel señor, que era soltero, se estaba ilusionando de aquella mujer desconocida que lo guiaba de vuelta, pues la describía muy hermosa y muy amable. Al llegar a la entrada le dijo a aquella mujer que lo esperara. Él salió del cementerio y mientras buscaba su suéter adentro del taxi, de repente todo se quedó en silencio. Las voces de muchas personas que estaban hablando en el cementerio ya no estaban. Él se puso el suéter y cuando volteó al cementerio, ahí no había ninguna fiesta. Tampoco estaba iluminado. Aquel panteón estaba oscuro y solitario. No había nadie y estaba cerrado. Al ver esto se quedó muy incómodo y confundido. El corazón le comenzó a latir muy rápido y comenzó a sudar frío por el miedo que le había provocado. Él había entrado un momento al mundo de los muertos y había visto cómo celebran su regreso este mismo día. Este relato, como les digo, no es mío, pero aquel señor lo cuenta y jura que es verdad. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Cuando murió mi hijo de 5 años me partió el alma. Por varios años no pude poner una ofrenda a mi bebé, pues cada que lo intentaba me sentía muy mal. Pero 3 años después, por petición de mi esposo, le hice una ofrenda a mi hijo el 31 de octubre, en mi propio cuarto, pues esa madrugada del 1 de noviembre, la tradición dicta que es cuando llegan los niños. Le puse 3 escalones hechos de caja, después de la decoración con papel picado y flor de cempasúchil. En el primer escalón le puse calaveritas de chocolate y muchos dulces. En el segundo escalón puse frutas que le encantaban y en el tercero, en el de arriba, puse su foto con una vela. Abajo en el suelo puse todos sus juguetes, unos carritos que tenía, unos robots electrónicos y otras cosas más. Me daba nostalgia ver su ofrenda a tan corta edad. Al anochecer mi esposo y yo nos acostamos para dormir, pues tenía que trabajar al día siguiente. Pero en la madrugada algo llamó mi atención. Pude escuchar a mi esposo susurrar mi nombre. Susana, hey, despierta. Escuché. Yo me desperté y él me dijo algo medio asustado. Me dijo que mirara la ofrenda. El cuarto estaba oscuro y solo iluminaba la vela que estaba en el altar. Pero se podía ver claramente cómo los carritos se movían solos por el cuarto. Esto me puso algo nerviosa, pues es muy sorprendente ver este tipo de cosas. Cosas que no creía que fueran posibles. Llegué a pensar que estaba temblando, pero los robots que estaban ahí en la ofrenda se encendieron solos, haciendo esos sonidos. Por varios minutos todos los juguetes estuvieron moviéndose, como si mi hijo estuviera jugando con ellos. Entre lágrimas le decía a mi amor que se divirtiera, que jugara toda la noche. No supe la hora en la que me quedé dormida de nuevo, y al amanecer pensé que había sido un dulce sueño. Pero los juguetes estaban movidos, y mi esposo me dijo que mi hijo, nuestro hijo, había regresado ese 1 de noviembre.
Se rumora que las almas de los muertos tardan 3 meses en llegar a su lugar de descanso eterno. Es por eso que si alguna persona falleció después de septiembre, está prohibido ponerle una ofrenda el Día de los Muertos, ya que esto interrumpiría el camino para integrarse al mundo espiritual y lo dejarías atrapado de nuevo en el mundo terrenal, vagando. Yo no sabía esta creencia. Mi papá murió a finales de septiembre y cuando se estaba acercando el Día de Muertos, decidimos toda la familia ponerle una ofrenda en su nombre. Pusimos sus platillos favoritos y su música bajita toda la madrugada de ese 2 de noviembre. Y mientras dormíamos algo extraño comenzó a suceder. La bocina de la que se estaba reproduciendo la música pasó de estar bajito a subirse el volumen al máximo. Supuse que alguno de sus hermanos de él estaba borracho en su ofrenda, pues entre la música se podía escuchar una voz muy gruesa llorando. Todos salimos y vaya sorpresa, no había sido nadie. Entendimos que mi papá ya había llegado esa madrugada. Lo dejamos disfrutar de los platillos que en vida le gustaban y nos fuimos a dormir. Al día siguiente en el desayuno todos habíamos notado que, después de eso, alguien había estado caminando por la ofrenda toda la madrugada, pues se escuchaba. Todos habíamos escuchado los pasos de mi papá y nos alegramos de que mi padre hubiese regresado. Según la tradición mexicana, ese mismo 2 de noviembre, a la última hora los muertos regresan, así que yo me despedí de él al anochecer. Pero en la casa había cambiado algo. El ambiente se sentía, además de frío, más tenso, muy tenso. Esa sensación nos recordaba como cuando mi papá estaba enojado. El 3 de noviembre, en la noche, mientras todos ya estábamos acostados, pudimos escuchar un grito ahogado proveniente de la azotea. Era el grito de un hombre, pero como si le taparan la boca. Este grito se repitió por 3 días seguidos, y siempre a medianoche. Pero después ya no fue solo eso. Poco después se comenzó a escuchar en la casa la voz de mi papá. Pero no era una voz dulce, tenía el tono como cuando se enojaba. Hasta ese punto todos estaban espantados. Aquellos gritos a medianoche, aquellas voces provenientes de las paredes o de la oscuridad. Pero no pasaba de eso. Sin embargo, una mañana, a plena luz del sol, mi abuela soltó un grito muy fuerte, pues dice que al despertar pudo ver la silueta de mi papá flotando frente a ella, pero que se veía muy mal, con el ceño fruncido y muy enojado. Era tanta la actividad paranormal que ninguno de nosotros nos sentíamos cómodos, y poco a poco, cada integrante de la familia comenzó a ver a mi papá rondar por la casa. Cuando llegaba la noche ya nadie quería estar ahí. Pero después ya no fue de noche. Ahora también en la mañana o en la tarde. Las chicas y algunos que se quedaban en la casa podían escuchar pasos muy pesados detrás de ellos, pero no era nadie. Pasos pesados, como cuando mi papá se ponía esas botas. Decidimos optar por irnos a quedar a la casa de la tía que vivía al lado. La casa ahora estaba sola, pero desde la casa de mi tía, donde estábamos, podíamos escuchar cómo arrastraban muebles y golpeaban las paredes y puertas. Esa primera noche que nos quedamos en la casa de la tía, pude soñar a mi papá. Él estaba en la casa y yo estaba al frente de él. Lo notaba muy molesto. Me decía que no lo habíamos dejado pasar al mundo espiritual y que él quería descansar, pero que se había quedado aquí. Que lo ayudáramos, por favor. Yo desperté pensando que ese sueño era algo más. Se había sentido muy real. En la mañana le dije a mis familiares y optamos por ir con un chamán. Le redactamos todo lo sucedido y fue a la casa.
Al entrar, su expresión cambió. Se notó preocupado y dijo: «Este señor está muy enojado. Lo regresaron de su camino al más allá. Le pusieron ofrenda, ¿verdad?». Nosotros le dijimos que sí, y nos dijo que ese había sido el problema, que ahora tenía que hacer un camino de vuelta, un ritual para que se fuera mi papá. Aquel hombre nos dijo que iría por unas cosas y se fue. Al regresar llegó con hierbas, sal, velas, copal. El chamán comenzó a limpiar la casa con el humo del copal, haciendo sonar un pequeño triángulo. Esto para comenzar a purificar el lugar. Ya estando todo lleno de humo, comenzó a poner un camino de velas y a un lado un poco de sal desde la sala hasta la salida, pues la sal purifica las almas y las velas guía a todas las ánimas. Y mientras decía que su camino ya estaba abierto, nosotros, la familia, comenzamos a rezar. El chamán dijo algunas oraciones para guiarlo de vuelta. Mientras decía esto y caminaba por la casa, cada vela se apagaba. Era como si alguien estuviera caminando por ese caminito que él había puesto. Esto simbolizaba que mi papá ya estaba guiándose. Audiencia, todas las velas se apagaron en orden, como si estuvieran caminando. Y lo raro es que no había corriente de aire en la casa. Así fue como aquel chamán regresó de vuelta a mi papá. Y desde esa vez, ya no se volvió a escuchar nada. Le pregunté por mi sueño y me dijo que las ánimas se comunican por medio de sueños. Y eso fue lo que me sucedió. Me advirtió que estaba muy enojado. Ahora que se acerca el 2 de noviembre, ya le pondré su ofrenda. Esta fue mi experiencia, audiencia. Buenas noches y feliz Día de Muertos. Hay una historia que nos cuenta mi tío cada noche de brujas. Cada 1 de noviembre, desde que tengo uso de razón, nos reunimos en casa de mi abuela para celebrar y tomar en familia chocolate con pan de muerto. Mi tío cada año iba con su esposa, a quien amaba tanto. Pero lamentablemente, en el 2010, falleció su esposa de algo renal. Fue en el mes de enero cuando falleció. Ya cuando se acercaba la fecha del Día de Muertos, le decía a toda la familia que no se olvidara de poner la ofrenda a su esposa en su casa. Pero él no creía en eso. Él era más de agarrar la borrachera. Es por eso que ese 1 de noviembre del 2010, desde tempranito comenzó a tomar caguamas, es decir, cervezas. Ya por la tarde, medio borracho, se fue camino al cementerio para tomar en la tumba de su esposa. Ya estando ahí, pudo ver a mucha gente limpiando las tumbas de sus familiares, prendiendo veladoras y dejando pétalos y ramos de flores de cempasúchil. Él se dirigió a la tumba de su esposa, la cual está aún en las orillas del cementerio. Mi tío se sentó a platicar con ella mientras bebía. Ya estando pasado de copas y por llorar tantas horas, se quedó totalmente dormido. Él relata que despertó por ahí de la medianoche o quizá un poco más tarde. Pero el panteón seguía lleno. Él estaba rodeado de personas. Pudo ver a mucha gente caminando por las tumbas con velas en la mano. El cementerio es muy oscuro y en ese entonces aún no ponían iluminación pública. Pero ellos, esas personas con velas, lo iluminaban de un tono naranja. Él pensó que eran las personas que estaban en la tarde limpiando, pero notó algo. Cuando despertó mejor, notó que todos tenían la misma vestimenta. Todos y todas portaban un tipo camisón blanco que les llegaba hasta los tobillos. Algo mareado, confundido, se despidió de su esposa y decidió salir del cementerio. Pero había tanta gente que no podía pasar muy bien. Pedía permiso a todas esas personas y las esquivaba, pero chocó con uno y mi tío cayó. Él le pidió disculpas porque fue algo fuerte el choque. Sin embargo, con el señor que había chocado, ni siquiera lo movió, ni lo miró. Su mirada estaba clavada a la salida del panteón.
Esa mirada también era vacía, al igual que la de todos. Notó que todos estaban saliendo del panteón. Mi tío, algo incómodo con todos ellos, tomó algo de conciencia y vio que ellos no eran las personas que vio en la tarde. Relata que él estaba rodeado de muertos, las almas que regresarían esa noche a su casa con sus familiares. Del horror hasta se le bajó la borrachera y sin importarle nada se echó a correr. Empujó a varias personas en el intento de salir, pero ellas no se movían. Él era el quien salía rebotado con ellos, como si se tratase de una pared. Al salir del cementerio corrió sin parar por todas las calles oscuras del pueblo hasta llegar a su casa. Mi tío se había dado cuenta que era verdad, que el reino de los muertos se abre con el nuestro y se junta. Él rápidamente improvisó una pequeña ofrenda con cajas de huevo como escalones, en donde puso las frutas que tenía en el refrigerador, al igual que un plato de comida que había hecho. Puso agua, refrescos y una cerveza porque a su esposa le gustaba mucho tomar. Para que se viera bonita, arrancó algunos pétalos de ese jardín que su esposa mantenía, pero que ahora ya estaba algo seco. Al final, puso una foto en medio de la ofrenda y una pequeña vela que había utilizado cuando se quedó sin luz en alguna ocasión. Mi tío terminó llorando porque no era un buen altar para ella. Le pidió disculpas a la foto de su esposa y esa noche se quedó a esperarla a que llegara su amada. Pensó que la vería como vio aquellas almas del cementerio. Pero dieron las 2, las 3, las 4 de la mañana y ella nunca volvió. El sueño le ganó ahí en el suelo por ahí de las 4:30. Dice mi tío que soñó un sueño muy extraño, pues se pudo ver durmiendo ahí, tirado en el suelo. Era como si se hubiera salido de su cuerpo. Y cuando alzó la mirada, ahí a un lado de la ofrenda estaba su esposa, sosteniendo la pequeña vela que él le había encendido. Solo pudo ver cómo ella le sonrió muy contenta y orgullosa por su ofrenda. Él, al ver esta sonrisa, cuenta que sintió lo mismo que cuando se enamoró de ella. Estaba a punto de acercarse a ella, pero sintió como algo lo jaló y en ese momento despertó. Despertó llorando, pues ese sueño se había sentido muy real. Asegura mi tío que su esposa, esa madrugada del 2 de noviembre, regresó a visitarlo. Desde ese año, cada año y hasta la fecha, se emociona por el Día de Muertos. Ahora en su casa siempre hace una ofrenda gigante para ella, prepara la comida favorita de su esposa cuando estuvo en vida y le pone todo lo que le gustaba, pues esa noche el reino de los muertos se une con el mundo de los vivos. Esta historia que voy a narrarles no es de otra persona. Esto me sucedió a mí y puedo decir que es 100% real. Era un 1 de noviembre de hace más de 15 años. Después de la fiesta familiar me retiré a mi casa, la cual quedaba a 40 minutos del municipio de Candelaria. En ese entonces tenía 19 años y era una universitaria, así es que tenía que ir a la escuela al día siguiente. Me retiré de la fiesta por ahí de las 12:30 de la noche. Tomé un taxi, ya que ya no había transporte público. Yo me subí en el asiento del copiloto y el señor arrancó. Mientras el taxista iba manejando, pasamos por una carretera algo solitaria. No habían casas alrededor, solamente maleza. Por eso me extrañó tanto ver a tantas personas caminar por la orilla de la carretera. En serio, eran muchas. Cuando estábamos pasando por ellas, yo le dije al señor: mire, qué bonita procesión ya van a celebrar. Aquel hombre, con un tono de voz tembloroso, me dijo: con que usted también la ve. Pensé que estaba loco. Esa no es una procesión. Esos son los difuntos que van caminando. Mire hacia abajo.
Al mirar a los que estaban al frente, a los que les pegaba la luz del carro, pude ver que todos ellos no tenían pies. Todos iban flotando por la carretera. Me llené de miedo y lo único que hice fue taparme los ojos y hacerme bolita en el asiento. Pasaron algunos largos y lentos minutos en donde le decía al conductor si ya había desaparecido toda esa gente difunta. Pero él me decía que no, que seguían ahí afuera caminando. Yo no quise mirar por la ventana hasta que llegamos a la entrada del municipio. Ahí le dije para dónde ir para que me llevara a mi casa. Y en mi cama me puse a pensar si lo que vi eran las ánimas de los difuntos que regresan en esta época, o tal vez una alucinación que compartí con el taxista.